Hola amigos, ¿cómo están? Como ya vieron en el título del video, el día de hoy les voy a contar cómo fue para mí el primer semestre en la Facultad de Medicina. La verdad es que estuve posponiendo muchísimo este video por exámenes, clases, pero al fin ya está aquí. Y sin más que decir, vamos a empezar. Yo entré oficialmente un 31 de diciembre del 2022. Mi primera clase fue embriología a las 9 de la mañana. Pues bueno, fue una clase en línea porque todavía estábamos saliendo de pandemia. Todavía no habían clases presenciales como tal. Y bueno, me conecté a la clase ese primer día y básicamente nos explicaron las reglas del juego. Desde cómo nos iban a evaluar y cómo iba a estar distribuido todo el programa de los temas. Pero lo que más me llamó la atención fueron dos cosas. Una, que el doctor de las primeras cosas que dijo fueron: de los 46 que están aquí, solamente 8 van a pasar. Y a ver, en ese momento claro que te entra la duda de ¿voy a poder con esto? Porque la verdad es que yo nunca fui de calificaciones de excelencia, ni mucho menos. O sea, era muy difícil que agarrara un libro en la preparatoria, en la secundaria, pero pues me iba regular, ¿no? Y además esa duda era reforzada por el hecho de que yo no entré a la Facultad de Medicina la primera vez, sino que fue hasta la segunda vez que presenté el examen de admisión que fui admitido. Pero bueno, ya estaba ahí. Claro que tenía miedo, pero si lo intentaba y fracasaba, no pasaba absolutamente nada. Me salía de la carrera y ahí acababa ese capítulo de mi vida. Y otra cosa que me llamó la atención era que el doctor nos comentó que él quería que leyéramos todas las clases antes de leer los temas, porque él no iba a explicar algo que ni siquiera teníamos idea de qué trataba. Cosa que yo nunca había hecho ni en la prepa, ni en la secundaria, ni menos en la primaria, de leer los temas antes de yo verlos en la clase. Y también nos dijo que al que participara en la clase le iba a dar puntos extra y estos pues te iban a ayudar a pasar al final. Y claramente yo no podía desaprovechar esa oportunidad viendo el porcentaje de gente que reprobaba con él. En fin, terminó esa clase y seguía bioquímica y biología molecular. La personalidad del maestro que nos impartía esta materia era completamente diferente al maestro en biología, porque el maestro en biología era una persona exigente y este doctor era un poquito más calmado. Pero después nos dijo que nosotros teníamos que dar las clases y eso ya no me gustó mucho. En fin, acabó mi primer día de clase, yo no conocía a nadie y pues la verdad es que todo iba muy lento hasta que me tocó ir presencial. El primer día que me tocó ir a clase presencial fue un desastre, pero inició bien. Levanté, me bañé, me arreglé y me fui a la Facultad de Medicina como cualquier otro día de clases normal. Pero en el momento en el que llego al salón de biología me dice un compañero: oye, ¿sabías que le dicen el militar? Pero en ese momento no le di mucha importancia hasta que llegó el doctor. Y es que, ok, ya había escuchado la voz del doctor en la videollamada, pero una cosa es en la videollamada y otra cosa completamente diferente es cuando lo tienes frente a frente. Y bueno, nos abre el salón y yo obviamente me senté hasta adelante. También nos pregunta que quién quería participar por los puntos extra y pues yo levanto la mano, pero en cuanto inició la clase, empezó la tupida más infame que me había tocado en toda la vida. Y además de eso, me pasó adelante al pizarrón a explicar lo que él había dicho hace unos momentos. Pero para ese momento yo ya estaba hasta acá saturadísimo y afortunadamente pude conseguir el video de lo que pasó ese día. Aquí se los pongo. Por eso, pero ya está tubulado. ¿Cómo va a estar quelado si te dije que este era Palaxil que creció? Aquí, porque el riñón se va a formar el mesón intermedio. Ese es el riñonzote, no estás viendo el riñonzote. Ok, saco vitelino. Acabó esa clase y yo con mi corazón apachurrado totalmente, me aguanté las ganas de llorar y empecé a socializar un poquito. La primera persona que conocí se llama Jesús Eduardo Medrano Franco. Yo no sabía en ese momento, pero se acabaría convirtiendo en una de las mejores amistades que me pudo dar la Facultad de Medicina. Y pues bueno, ahí platicando teníamos que ir a comprar los manuales que nos habían pedido para estas materias y ahí pues vimos a otros compañeros que hasta la fecha nos llevamos súper bien. Araceli, Ingrid, Alcira, Jeremy y Alex. Y ellos fueron las personas que me apoyaron durante todo el semestre. Porque claro que fue difícil para todos empezar algo nuevo, empezar a leer cosas que ni siquiera nosotros entendíamos, pero yo creo que siempre teníamos esa disposición de ayudar, de explicar cada que alguien tenía una duda en algún tema. Y bueno, después de comprar los manuales, nos fuimos a nuestra primera clase de bioquímica. Y pues bueno, dábamos toda la clase nosotros, se acababa y nos íbamos. Que a ver, yo no estoy en contra de este sistema, pero si acabas de entrar a la Facultad de Medicina, no sabes absolutamente nada, ni siquiera lo que estás leyendo, ¿cómo vas a poner a los alumnos a dar clase de algo que ni siquiera el que está dando la clase sabe? Está bien, pero ¿cómo te aseguras que estás diciendo las cosas como deben de ser y no como tú quieres verlas? Pero en fin, se acabó el primer día y yo con un sentimiento llegué a mi carro y me puse a llorar. Pero bueno, se me pasó ese sentimiento y dije, a ver, ¿qué sigue? ¿Quieres seguir llorando o vas a estudiar? ¿Quieres seguir en la carrera o quieres salirte? Pero ese mismo día me puse a estudiar y me prometí a mí mismo que jamás me iban a volver a humillar en la clase. Estudié con todas las ganas, me preparé, vi videos y en la siguiente clase volví a levantar la mano para participar
Y adivinen qué, otra vez me equivoqué. Pobre cosita fea. Y está bien, es parte del aprendizaje. Esto es lo bonito, equivocarte, equivocarte, equivocarte y eventualmente acertar. Y quiero detenerme un poquito aquí. Si tú vas empezando, créeme que es totalmente normal leer un tema y decir, ¿qué acabo de leer? No sé qué acabo de leer. Y no te desesperes, créeme que a mí todavía me pasa. Acabo de leer algo y no sé, pero yo sé que en la siguiente leída ya le voy a agarrar un poquito más en la onda. Y en la siguiente leída ya un poquito mejor. Y así es el proceso de aprendizaje porque son cosas que no has visto. Acércate con tus compañeros, pide ayuda. Siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar. Y así pasaron algunas semanas hasta que llegó la semana de exámenes. Yo ya para ese entonces estaba totalmente aislado de relaciones humanas que no tuvieran que ver con la facultad. Dígase familia, pareja, amigos. Entonces llega el primer parcial de bioquímica, me va muy bien. Llega el primer parcial de embriología, me va muy bien. Y yo al siguiente día llego al salón de embriología y digo, el doctor me va a felicitar por la calificación que saqué. Que, a ver, yo pocas veces había sacado esa calificación. Y lo primero que me dice, pues no sacaste 100. Después de estudiar en la madrugada, después de aislarme de todo lo que no tuviera que ver con medicina, y me dices eso, entonces empecé a caer en ese círculo vicioso de, ok, me tengo que esforzar más, tengo que ser mejor, tengo que desvelarme más, tengo que salir menos. Y es un cuento de nunca acabar, porque llegó el otro examen y me dijo, no, pues tampoco sacaste 100. Y llegó el otro examen y no sacaba 100, pero llega el final y digo, ahora sí, doctor, ya saqué 100. Y ve mi calificación y dice, pues nunca pudiste sacar 100. Entonces se acaba el semestre y yo, lejos de estar feliz por haber pasado el segundo semestre, pues me quedé con esa espinita de, pues no, nunca saqué 100. Pero la verdad, lejos de guardarle rencor o de querer reclamarle a ese doctor, agradezco mucho la exigencia que puso en mí, porque de otra manera yo nunca hubiera agarrado la onda. Muy probablemente no hubiera pasado del primer semestre y me hubiera salido de la carrera. Porque como les digo, yo nunca fui de sacar 90, pero cuando entré a la universidad eso cambió totalmente. Y pues bueno, si esto es lo que quieren, échenle muchas ganas y hasta aquí el video de hoy. Mi nombre es Eduardo Martínez, nos vemos a la próxima.